Buenas noticias para por lo menos 12 millones de personas en este país y mala para aquellos que pretendían bloquearlo, pero parece que el decreto de subida de pensiones y de mantenimiento de ayudas sociales como las del transporte sale para adelante. Después de que votasen en contra PP, Vox y Junts y una larga y difícil negociación, Junts ha aceptado votar a favor. Enseguida veremos cómo lo ha explicado Pedro Sánchez, cuáles son las cesiones que siempre hay que darle a Junts, por supuesto, y cuál ha sido la respuesta un tanto enrabietada de un Partido Popular que pensaba que dejando caer las pensiones iba a demostrar que el gobierno ya no podía sacar adelante nada. Y ahora se ha quedado con una mano delante, otra detrás y un voto en contra a las pensiones que le va a pasar factura sin duda alguna, porque precisamente ayer en el Senado lo que hicieron fue votar a favor, es decir, de la subida de pensiones que habían votado en el Congreso de los Diputados, ignorando o pensando que los españoles ignoramos que ese tipo de legislación se hace en el Congreso y no en el Senado, donde no tiene efecto ninguno. Más valdría que hubiesen votado a favor en el Congreso y no en el Senado. Ahora vamos a ver el paripé que han hecho. Por otro lado, atención con lo que conocimos en el día de ayer sobre la mujer de Santiago Abascal, que resulta que ha facturado hasta 60.000 euros al año a la empresa de uno de los asesores principales de Vox, que también se ha llevado un buen dinero del partido. Todo queda en casa, amigos y amigas. 60.000 euros, 10.000 euros cada 2 mesecitos enviaba la factura. Ahora vemos todos los detalles y, por cierto, hoy va a declarar delante del juez Hurtado en el Tribunal Supremo el fiscal general del Estado. ¿Por qué? Bueno, pues por el asunto del novio de Ayuso. Efectivamente, va a declarar antes el fiscal general del Estado por la supuesta filtración que el propio novio de Ayuso por el caso de fraude fiscal que lo inaugura todo. Esto es el mundo al revés. Hoy estamos a miércoles 29 de enero y esto es Clave Barroso. Estás escuchando Clave Barroso, un podcast de Alan Barroso. Lo primero de todo es pediros perdón por esta voz con la que me he levantado hoy y que vais a escuchar a lo largo de todo el podcast, pero claro, al ser esto un podcast diario, no puedo decidir con la voz que me levanto todos los días y no todos los días puedo tener la voz en fantásticas condiciones. Así que si en algún momento se me escapa un gallo travieso o tengo que beber más agua de lo habitual, pues comprendedme. Hoy estoy hablando a duras penas. No sé cómo voy a ir a televisión después porque tengo que ir a una tertulia. En fin, pero aquí estoy. Como cada día, en Clave Barroso, por supuesto. Vamos al asunto que os anunciaba, que os avanzaba al principio. Nos enteramos ya el día de ayer, después de una semana de arduas negociaciones entre el gobierno y Junts, pues se ha llegado a buen puerto, por fortuna. Sánchez cede con gestos a Junts, explica el país, para aprobar el decreto de las pensiones y el escudo social. Al final, todo sale. Ha acabado diciendo el presidente del gobierno, después de una semana, pues bueno, que nos ha tenido pues un tanto inquietos. Para empezar, por la cosa más fundamental que tiene que ver con lo material o más bien con el bolsillo. Porque había 12 millones de pensionistas en este país que estaban pendientes de si sus pensiones iban a subir o no iban a subir. ¿Por qué? Bueno, pues porque dentro de este decreto ómnibus, en el que había muchas cosas, eso es cierto, una de las más importantes, más relevantes, y que de hecho justificaba casi todas las demás. Siempre que votas algo no tienes que estar de acuerdo con el 100% de las cosas. Las negociaciones no funcionan así, pero bueno. Yo creo que justificaba bastante de las demás, era el decreto de subida de pensiones, sobre todo la subida más importante a las no contributivas, que insisto, siempre que lo digo, son una mierda, porque es muy poco dinero. Bueno, pues algunos, no sé, por algún tipo de reflexión que ahora vamos a desarrollar, quisieron votar en contra. Y votó en contra el PP, esperable, votó en contra Vox, esperable, y votó en contra Junts, que supuestamente es socio de gobierno, pero que de vez en cuando, pues mira, le apetece ponerse de lado de la derecha y de la extrema derecha española. A ver qué pasa. Bueno, pues lo que pasó fue que decayó ese decreto, que no se produjo la subida de pensiones y que evidentemente, pues bueno, se desató una campaña, sobre todo por parte de toda la gente que estuvo a punto de acariciar la subida y de repente se quedó con una mano delante y otra detrás exigiendo responsabilidades. Rápidamente salió el Partido Popular a decir que ellos no, que ellos realmente estaban a favor de la subida de pensiones, solamente que estaban en contra de otros asuntos que estaban metidos dentro del decreto. Decía que el decreto iba a favor de los ocupas, que les iban a dar un palacete al PNV y que eso era intolerable, y bueno, pues una serie de justificaciones de ese nivel todas, de no te revalorizo las pensiones de 12 millones de españoles porque hay un palacete que es del PNV. O sea, en fin, delirante, que les ha costado tanto defender esa posición que en el día de ayer se presentaron en el Senado y mientras Pedro Sánchez explicaba en rueda de prensa posterior
al Consejo de Ministros donde se aprobaba pues que efectivamente iban a salir adelante estas medidas, por fortuna, el Partido Popular estaba en el Senado votando una cosa que no iba a ningún lado, pero como para hacer esta demostración de no, si es que nosotros sí que estamos a favor de la subida de pensiones, solamente que es que no íbamos a someternos al malvado Pedro Sánchez. Os resumo. Más concretamente, ¿qué es lo que pasó? Que al Partido Popular no le importa que la economía de los españoles vaya peor siempre y cuando eso les enfade lo suficiente como para poder rechazar al gobierno actual y ir a unas hipotéticas elecciones en las que a ellos les fuese mejor. En otras palabras, que le vaya mejor gobernando sobre las cenizas de una economía destruida antes que como oposición en, bueno, pues una economía que siempre podría ir mejor, por supuesto, y sobre todo lo micro, pero que por lo general y en los datos macro pues va avanzando bien. O sea, en fin, lo de siempre. ¿Patriotismo? No. Patriotismo de partido. En todo caso, vamos a escuchar, como ha explicado aquí Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, pues este pacto al que han llegado, y vamos a hablar de las dos cesiones que le han dado a Junts para en esta ocasión votar a favor del paquete completo que anteriormente habían rechazado. Y después, pues bueno, vamos a reflexionar sobre qué va a hacer el Partido Popular en la próxima votación, porque cuando esto se apruebe de nuevo en el Congreso de los Diputados, ¿el Partido Popular va a volver a votar en contra de un decreto donde se revalorizan las pensiones? Hombre, pues lo van a tener complicado. Porque si una vez ya, hombre, les ha tocado las narices, incluso a sus votantes, que también son pensionistas, muchos de ellos, pues imaginad ya 2 veces votando en contra, aunque esta vez vaya a salir. Así que termino y ya vemos el vídeo. Este discurso de la legislatura se agota. Bueno, la verdad es que cada vez que nos enfrentamos a una cosa de estas es normal que se tenga. Es normal que dé la sensación de, pues si Junts se pone al lado de la derecha y extrema derecha española, poca cosa hay que hacer porque no hay mayoría suficiente. Pero es verdad que siempre, como decía antes el titular del País, todo sale, que ha dicho Pedro Sánchez. Es verdad que todo sale, pero se llega siempre al final con la lengua afuera. Y a mí lo que personalmente me da miedo es si para una cosa tan de sentido común como la aprobación de las pensiones ha costado tanto. Imaginaos para unos hipotéticos presupuestos generales, que es la próxima pantalla, lo que tienen que aprobar. ¿Qué va a pasar? Pues a saber, amigos y amigas, vamos a ver qué ha dicho Pedro Sánchez. El Real Decreto Ley no obtuvo el apoyo necesario para ser convalidado en el Congreso de Diputados y Diputadas el pasado miércoles, algo que generó mucha incertidumbre y también inquietud en buena parte de nuestra ciudadanía. Desde ese mismo instante, el Gobierno de España se puso a trabajar para encontrar una solución, porque, como saben, nuestra principal prioridad siempre ha sido y sigue siendo la misma, y es impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo, como hemos visto hoy con los datos de la EPA, y lograr que esos frutos del crecimiento económico se redistribuyan a favor de la mayoría social de ciudadanos y de ciudadanas. Hoy quiero informarles de que tras una larga negociación, el Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo Real Decreto Ley social que contiene la práctica totalidad de las medidas del escudo social que aprobamos el pasado mes de diciembre. Hablamos de un total de 29 medidas que incluyen la revalorización de las pensiones conforme al IPC de nuestros jubilados y jubiladas, la mejora de las pensiones mínimas, las ayudas a los municipios, a los hogares, a las empresas afectadas por la terrible dana de Valencia, las ayudas al transporte público gratuito o las ayudas a los afectados del volcán de la isla de La Palma, por citar algunas de ellas que han sido las que han concentrado la atención y la preocupación lógica por parte de muchísimos ciudadanos y ciudadanas y, lógicamente, también de los medios de comunicación. Este Real Decreto Ley, además, incluye una medida adicional que no figuraba en... Esta es la que han pactado con Junts. Ya anunció, personalmente lo hice, hace unas semanas en materia de vivienda, y es la creación de un sistema público de avales y garantías para propietarios y también para inquilinos. Un sistema público de avales y garantías para propietarios e inquilinos. Es verdad que es una medida que ya había anunciado Pedro Sánchez el día en que anunció también la empresa pública de la vivienda, pero que no estaba incluido en este primer decreto. A Junts no le hacía demasiada gracia que dentro de este decreto estuviese incluido eso de la paralización de desahucios a familias vulnerables, por lo que sea, bueno, porque son básicamente la derecha catalana. Pero han aceptado votar a favor de esto siempre y cuando le metiesen pues este extra. ¿Y este extra en qué consiste? Bueno, en una cosa que al final sí que es una cesión, no tanto para los que alquilan, sino para los propietarios,
como suelen ser muchas de estas medidas, que por desgracia se toman pensando más en el propietario que en la persona que es más vulnerable, que es quien alquila, pero que al mismo tiempo no es mala noticia, porque se concreta en pues, un propietario que tiene miedo, porque está todo el día viendo en televisión cómo le cuentan en los programas de máxima actualidad que el principal problema de la vivienda en España no es que no se pueda alquilar y que la gente no pueda permitirse una vivienda, sino que te la ocupan cuando vas a bajar a comprar el pan, pues están todos con un auténtico pavor de a ver si me la van a ocupar, a ver si me van a dejar de pagar mis inquilinos, mis inquiocupas, no sé qué, no sé cuántos. Y esto lo que hace es convertir al Estado en garante de que ese alquiler pues se pague. Y por lo tanto, de alguna manera, beneficia a que el casero, en este caso, pues se fíe del inquilino, porque en el caso de que el que alquila no pagase, entonces el Estado sería el que respondería. Y por lo tanto, pues habrá como más oferta para el mercado, los inquilinos también se les beneficiará porque será más fácil acceder porque están avalados por el Estado, etcétera, etcétera. Parece ser, aquí Pedro Sánchez no lo ha concretado, que ha dicho que simplemente se aplicará para aquellos propietarios que pongan sus pisos a precio de mercado, es decir, que no los pongan por encima de lo que deberían en su mercado, sobre todo si son mercados tensionados, y también que está determinado a una concreta franja de edad que tiene que ver con los más jóvenes. Eso es lo que a mí me chirría un poco, porque yo creo que debería avalarlos a todos, en convertirse en última instancia en la posibilidad de eso, de asegurar que todo el mundo, como dice la Constitución española, tenga derecho a una vivienda digna. Pero bueno, es esta medida que tampoco es de grandísimo calado realmente la que le ha querido imponer Junts. Entonces, aquí llegamos ya a la siguiente reflexión. Junts votó en contra, ¿por qué? ¿Porque estaba muy en contra de todo lo que había en ese Real Decreto? No, porque lo que ha puesto ha sido este extra. Y otra cosa más que tiene que ver con la cuestión de confianza que le piden a Sánchez, que ahora vamos a hablar de eso. Pero no ha cambiado en esencia el decreto que se va a votar. ¿Y por qué votaron en contra? Pues por lo de siempre, amigos. O sea, para empezar, porque Puigdemont es Puigdemont. Y ya lo conocemos. Y ya sabemos que no nos podemos fiar del todo de un tipo, bueno, pues que es de derecha catalana, antifascista al mismo tiempo, que está en contra de Vox, antifascista español por lo menos, con Alianza Catalana no sabemos si está tan en contra, pero en contra de Vox. En principio sí estaba, y por eso estuvo dentro de la investidura. Pero a la hora de votar en cosas del día a día, sobre todo las que tienen que ver con carácter económico, como la destrucción del impuesto a las grandes energéticas, ahí pues se posiciona con la derecha económica. Y en este caso es Vox y el Partido Popular, que tienen intereses parecidos a ellos. Es decir, intereses de directamente defensa de las grandes fortunas y de las grandes energéticas. Y después, eventualmente, para demostrar el poder que tiene dentro del Congreso de los Diputados, que es cierto que tiene capacidad de acción dentro del Congreso, pues te vota en contra de una cosa para que no salga y tengas que venir a su puerta y a suplicarle, como un novio arrepentido, que por favor, que te vote a favor, que te vas a dar alguna cosa. Entonces ellos se reconocen una gran capacidad de legislación o de mover el timón de esta legislatura, y entonces pues están contentos, sobre todo frente a una Esquerra Republicana con la que están todo el día en disputa. Pero en lo fundamental, pues, tampoco es que tengan gran cosa que pedir, porque es que no pueden ni siquiera pedir para su gobierno autonómico, porque es que ya no gobiernan ni siquiera en Cataluña, pero están en ese juego constante, eso sí. Estos últimos días nos han enseñado muchas cosas. Cosas que deberíamos reflexionar entre todos y tomar nota. Nos han enseñado, por ejemplo, que a pesar de todas las dificultades y a pesar de estar en minoría parlamentaria desde hace 7 años a esta parte, el gobierno de coalición progresista es el gobierno de los acuerdos. Acuerdos que nos han permitido cosechar cifras récord de crecimiento económico, de transformación de nuestro modelo productivo, de creación de empleo y al tiempo de reducción de las desigualdades y también la reducción de los gases de efecto invernadero. Reformas con paz social, que siempre reivindico, porque generan estabilidad, a diferencia de lo ocurrido en otros momentos de nuestro país, en los que se aprobaban de manera unilateral contrarreformas que encontraban su rechazo social por parte de millones y millones de pensionistas o también de trabajadores y trabajadoras. Por ejemplo, en la contrarreforma laboral o la contrarreforma de las pensiones que se hizo bajo mayorías absolutas conservadoras. Y también a diferencia de lo que ocurre en otros países no muy lejanos. Por tanto, creo que el diálogo, la negociación y el acuerdo son seña de identidad de mis gobiernos, y agradezco en consecuencia a todos los miembros del Consejo de Ministros su aptitud y también su actitud, porque no damos un partido por perdido, sudamos la camiseta hasta el final. Y al final las cosas salen, las cosas suceden.
Y suceden en favor de la mayoría social. Como buena prueba de ello es la revalorización de las pensiones. Es cierto que la camiseta la sudan siempre hasta el final. Les ha solido salir, grupos parlamentarios, pero es verdad que también mantienes en el vilo absoluto al país mientras intentas sacar adelante cosas tan de sentido común como lo de las pensiones. De la gente. Así que vaya por delante también. También esa duda constante de, pues, bueno, se ha costado tanto algo como esto, ¿a dónde vamos con los presupuestos? El ruido de la democracia. Sin duda alguna puede resultar incómodo, pero siempre será infinitamente mejor que el silencio de las autocracias. Y en este país, por desgracia, lo sabemos bien. Creo que en los últimos 6 días también nos han mostrado la enorme capacidad que tiene la coalición negacionista del Partido Popular y de Vox para contaminar el debate público con manipulaciones y mentiras que aprovecho también para desmentir hoy. Se ha dicho que este Real Decreto Ley, el que no se convalidó, contenía medidas que harían subir el precio de la luz. Y yo quiero decir que es falso, que no es verdad. De hecho, es justo al revés. Este decreto mejora el bono social del que se benefician las familias más vulnerables a la hora de pagar su factura de la luz. Se ha dicho que se regalaba un palacete al Partido Nacionalista Vasco, pero aquí no se regala nada. Se devuelve a su legítimo dueño un inmueble que fue incautado por la Gestapo alemana y por el franquismo en los años 30. Y que se negoció por parte del PP de Aznar y de Rajoy. Se han retornado ya docenas de inmuebles incautados durante la dictadura franquista a sus legítimos propietarios. Se ha dicho también que este Real Decreto Ley subía el IVA de los alimentos. Otra falsedad, otro bulo, otra mentira, ya que no contiene ninguna medida al respecto. Y cuando digo ninguna, es ninguna. Es más, si cualquier persona que esté viendo esta comparecencia compara y comprueba que antes y después de la derogación del susodicho Real Decreto Ley, el IVA de los alimentos ha seguido siendo el mismo, verá que efectivamente es así. Es así. Bueno, pues después de haber desmentido estas acusaciones del Partido Popular, más que acusaciones, excusas para votar en contra de la revalorización de las pensiones e intentar así que el gobierno tuviese una gran derrota parlamentaria, etcétera, etcétera, 2 cosas más que comentar. Primera, ayer, y también tiene motivos para estar contento en este sentido Sánchez, conocimos los datos del paro del 2024 y cerramos el 2024 con por debajo del 11% de paro, con el 10,6% de paro, que es el paro más bajo desde el año 2008, con también récord de afiliación a la Seguridad Social. Es decir, que a nivel de paro pueden decir misa, pero la verdad que comparado con otros años, bueno, con los últimos 15 años, de hecho, estamos bastante mejor. Al mismo tiempo, ¿es un buen paro? Hombre, pues lo comparas con Europa, seguimos teniendo un paro bastante alto, pero claro, hay que compararse con la imagen que tiene uno mismo de hace un tiempo, porque si te comparas con el tío más fuerte del gimnasio, pues evidentemente tú vas a estar jodido cuando llevas un par de meses al gimnasio, pero si te comparas contigo mismo, pues vas a ver mejoras, que es lo que vemos aquí al mismo tiempo. Y la otra medida que ha pactado con Junts para sacar adelante esto, ¿cuál es? Bueno, pues la presentación de una PNL. ¿Qué es una PNL? Una PNL es lo que se conoce como una proposición no de ley, que es una moción, es un objeto parlamentario que puede presentar un grupo parlamentario y que realmente no tiene aplicación directa. Es decir, si se aprueba esto que se conoce como una PNL en el Congreso de los Diputados, es simplemente algo que insta al gobierno a hacer algo o que llama al gobierno a hacer algo, pero que es puramente recomendativo. No tiene capacidad real de aplicarse. Es simplemente, oye, deberías hacer tal, y el Congreso lo ampara, pero no obliga a absolutamente nada. Por eso se aprueban muchas cosas como bondadosas, ¿no? Como a favor de la igualdad de no sé qué. Venga, una PNL. ¿Tiene consecuencias reales? No. Es simplemente, bueno, pues como una declaración institucional del Congreso a favor de hacer algo. ¿Por qué explico esto? Bueno, porque el gobierno ha pactado con Junts que puedan presentar una PNL pidiendo una cuestión de confianza. ¿Qué es la cuestión de confianza? Pues una cuestión de confianza es una prerrogativa exclusiva del presidente del gobierno de pedirle al Congreso de los Diputados si todavía mantiene su confianza en él o no, que es como una especie de moción de censura inversa en la que quien la propone no es un grupo parlamentario para destituir al presidente, sino que es el presidente quien la propone para ver si la Cámara todavía tiene confianza en él.
Insisto, es una cosa que solo puede presentar un presidente del gobierno. Por eso Junts no presenta la cuestión de confianza. Presentan una PNL, lo que os decía, una moción de estas, instando a que el presidente presente una moción de confianza, una cuestión de confianza. Es un poco lioso. Sí, por eso os digo que tampoco es algo como súper contundente. Y al mismo tiempo es algo que a mí no me parece mal, porque, vale, va a presentar el Junts una PNL pidiendo una cuestión de confianza. ¿Quién va a votar a favor de esa PNL? Bueno, pues el PP, porque quiere que haya una cuestión de confianza, una moción de censura, para adelante. Vox también lo votará y Junts. Igual Coalición Canaria, yo qué sé. ¿Se van a quedar solos Junts, PP y Vox? Bueno, pues si tan desesperados estáis con la moción, la cuestión de confianza, presentad vosotros una moción de censura. Y ahí es donde Vox va a votar a favor con Puigdemont. ¡Oh, qué horror! El maldito prófugo de la justicia ahora vota a favor. PP igual. Pero quien va a tener que decidir y quien va a desempatar va a ser el partido de Puigdemont. Y ahí sí que tendrán que decidir, ya sin tonterías. Oye, sin grises de estos de por en medio, no, ni con uno ni con otro, con los dos al mismo tiempo, no, eliges. O quieres un gobierno de Vox con el Partido Popular o quieres el gobierno que votaste en esta investidura. Bueno, entonces tienes que actuar en consecuencia y sentarte a negociar con cosas concretas encima de la mesa. Y eso es lo que se ha pactado. Bueno, pues que presenten la PNL. Pues la veremos, la comentaremos aquí. Será un día parlamentario interesante y divertido porque será como una especie de moción de censura pues sin consecuencias, porque no se atreven a presentar una de verdad. Pues ya que vas a presentar una, pues presenta una de verdad, no esta pseudo cutrada que van a presentar. Bueno, evidentemente el Partido Popular, pues como de costumbre, pues ha empezado a decir Sánchez ha preferido someterse al nuevo chantaje de Puigdemont, bla, bla, bla. Bueno, como de costumbre. Nada nuevo, lo llaman chantaje. Sin embargo, cuando ellos consiguen sacar algo adelante gracias a Puigdemont es porque de repente es un gran partido de Estado con el que se puede pactar lo que a ellos les dé la gana. Y mientras tanto, pues en el Senado ocurría esto. Brindis del Partido Popular al Sol del Senado, mientras Sánchez pactaba con Junts. ¿Qué ha pasado en el Senado? Escribe José Hermida en El País. El Senado, controlado por la mayoría absoluta del PP, había llamado de urgencia a Madrid a los miembros de la Cámara para un pleno extraordinario este martes. Extraordinario, ¿eh? El propósito, aprobar una moción que exigía al gobierno de forma inmediata la subida de las pensiones, los bonos al transporte y las ayudas a los afectados por la ANA. 3 medidas incluidas en el decreto ómnibus que los populares contribuyeron a tumbar la semana pasada en el Congreso. Que esto es espectacular. Es decir, tumbas las medidas de ayudas a la ANA, bonos al transporte y subida de las pensiones y después haces una moción en el Senado donde no hay capacidad de aprobarlo, instando al gobierno a que por favor que lo suba. Pero si eres tú el que votó en contra. Es increíble. El texto reclama la convocatoria de un Consejo de Ministros extraordinario, al mismo tiempo que en la Moncloa comenzaba un Consejo de Ministros ordinario. El intento de meter presión al gobierno quedó desinflado a las 13:30 cuando se votó y se aprobó la moción. Para entonces el Ejecutivo y Junts ya anunciaban un acuerdo con el fin de recuperar las medidas que el PP estaba urgiendo desde la plataforma institucional del Senado. Es decir, un esperpento tremendo en el que al mismo tiempo que el Partido Popular votaba porque el gobierno hiciese lo que no se había atrevido a hacer, que realmente es porque habían votado en contra de ellos, desde el gobierno, en el Consejo de Ministros, ya se había aprobado el nuevo decreto, el nuevo decreto, real decreto, por el cual se aprobaban todas estas cosas que el Partido Popular estaba exigiendo desde el Senado. Es decir, un 0 a la izquierda. O sea, un valor de 0, pero un valor de 100 a la hora de ver pues cómo actúa el Partido Popular. Te lo tumbo en un lado, en otro lado te digo que lo tienes que hacer, pero mientras tanto ya se estaba haciendo y no sirve de nada lo que estaban haciendo ahí. En fin, han quedado un tanto desdibujados y aquí lo fundamental, como os estaba diciendo, es ¿qué va a hacer el PP en la próxima votación? ¿Votará de nuevo en contra de las pensiones? Pues lo pagará caro. ¿Se abstendrá? Pues es una posibilidad. ¿Votará a favor? Hombre, pues lo dudo bastante. Pero hablando de cosas que no salen demasiado bien, mucha atención a lo que ha ocurrido con la mujer de Santiago Abascal, que tanto hablar de Begoña Gómez algunos, pues se han olvidado de sus respectivas parejas, que igual tendrían que haberse callado un poquito más teniendo lo que tenían en casa, porque de Begoña Gómez todavía no han conseguido poner ni un número redondo encima de la mesa. Oye, mira, Begoña Gómez se ha llevado tantos miles de euros. Vale, discutamos a partir de aquí. Pues que no lo han conseguido todavía. Sin embargo, atención, la mujer de Abascal facturó 60.000 euros al año al grupo mediático de cabecera de Vox. Agarraos porque esto todavía va más allá. Es una información de José María Olmo, del periodista José María Olmo, para El Confidencial. Dice así: la mujer de Santiago Abascal, Lidia Bedman, que también antes he leído un tuit
donde decía, joder, los apellidos de la gente de Vox. O sea, son los más patriotas del mundo. Mira, creo que lo tengo por aquí. Mira, sí. Rafiki dice, los apellidos de los boxeros y su entorno son curiosos. No hay uno de origen léxico español ni de casualidad. Repasemos. Bedman, que es la mujer de Abascal, Demer, otra diputada, Ortega Smith, Frinks, Stigman, Fluger, Consensao, Cuijpers, Rossetti, Robato, Sopelari, este creo que es el de Vito Quiles, y después está también el del eurodiputado Herman Terch. O sea, van de los más patriotas del mundo y después se meten con el apellido de los extranjeros que vienen aquí a robarnos y ellos, la mitad tienen o apellidos compuestos complicadísimos, de los que vienen de alta alcurnia, o directamente apellidos extranjeros. O sea, los más patriotas del mundo, que se fijan tanto en los apellidos, que a mí me da igual el apellido que tengas porque eso no te define como persona, pero ni que tengas uno apellido musulmán, ni que tengas un apellido extranjero como todos estos que tienen. Pero después sí, son los más patriotas, los que llaman más pulseritas. Bueno, pues esta mujer, Lydia Bedman, estuvo cobrando 63.600 euros al año de una editorial de Intereconomía, un grupo de comunicación vinculado a Vox que recibe grandes sumas de dinero del partido. Bedman emitió más de una decena de facturas por realizar servicios de consultoría de redes sociales y marketing, según revelan documentos contables a los que ha tenido acceso El Confidencial ya ha confirmado fuentes internas de la formación. Aquí tenemos las imágenes de algunas de las facturas, consultoría, redes sociales y mix. Y aquí vemos Lydia Bedman, La Peña, para editorial y BAT-SL, que es propiedad de este tipo que se llama Gabriel Ariza, que es hijo del fundador de Intereconomía, Julio Ariza, y que al mismo tiempo es socio de este señor de Quique Méndez Monasterio, que es de los principales asesores de Santiago Abascal, y que al mismo tiempo tiene una empresa juntos que ha facturado, ojo, a Vox como empresa de comunicación durante los últimos años más de 3,5 millones de euros. O sea, todo queda en casa. Vamos entendiendo, ¿no? El círculo cerrado. Para concretarlo, Vox contrata como agencia de comunicación a una empresa que han generado dos de los personas asesores más cercanos a Santiago Abascal, a la que han transferido en unos pocos años casi 4 millones de euros. 4 millones de euros, ¿eh? Después resulta que una de las empresas, de uno de esos dos empresarios que ha sacado casi 4 millones de euros por contratos con Vox, resulta que le da a la mujer del líder de Vox contratos por valor de 10.000 euros cada 2 meses de una editorial que tienen ellos, en la que también, casualmente, no os lo perdáis, hace prólogos el propio Abascal. Aquí lo pone, el propio Abascal ha prologado varios de sus títulos. Yo te prologo libros, te contrato con mi partido, te doy 4 millones de euros, tú a mi mujer le dejas facturarte 10.000 euros cada 2 meses, que no está nada mal, amigos y amigas. 5.000 eurillos al mes no está nada mal por asesoría a redes sociales, a saber qué es eso. Y así todo queda en casa. No, si es que es tremendo, si es que no hay fallo. Aquí otra factura que han puesto. Y lo más llamativo de todo es que de todos los gastos que tiene esta editorial, que bueno, edita cosas el padre de Marine Le Pen le editaba, a Giorgia Meloni, hace como publicaciones de extrema derecha. Resulta que de todos sus gastos, solamente la retribución de la mujer de Abascal consiste en el 26%, casi el 27%. ¿En qué mundo cabe, en qué clase de empresa funcional cabe que el gasto en asesoría de redes sociales te implique una cuarta parte, más de una cuarta parte del gasto total de tu empresa? Hombre, entiendo que gastos más fundamentales que las redes sociales de esta empresa, no sé, tendría que ser el pago a los autores, el pago a los editores que editan los libros, a las empresas que imprimen sus libros, a la promoción, a la publicidad, no sé, hasta el conserje que abra y cierre el sitio donde tienen que guardar los libros. Pero resulta que una cuarta parte de todos los gastos van a la mujer de Santiago Abascal. Como mínimo curioso, ¿no? Y como mínimo curioso, si además, pues conocemos esto de los 3,5 millones de euros que se llevan los dos estos que trabajan para Santiago Abascal, que además durante los últimos años Vox ha traspasado 7 millones de euros en 4 años a la fundación privada que persigue Santiago Abascal, y que al final, esto lo decía Macarena Olona en su momento, que era la portavoz del grupo parlamentario de Vox en el Congreso de los Diputados, y salió enfadadísima con esto y empezó a decir, es que en Vox lo que han pasado es del todo por la patria a todo por la pasta. Y se ha convertido en el chiringuito definitivo, que tampoco sorprende. Porque Santiago Abascal es lo que sabe hacer.
Me refiero a los chiringuitos. No en vano estuvo durante buenos años en chiringuitos del Partido Popular de Esperanza Aguirre y después se montó con un clarísimo ánimo emprendedor, es un emprendedor de la cabeza a los pies, su chiringuito particular llamado VOX. Y de ahí, pues bueno, su mujer en un lado, a sus colegas en otro, 4 millones de euros a una empresa de comunicación fundada por sus colegas, 7 millones de euros en 4 años a una fundación privada en la que él mismo preside al mismo tiempo y que contrata también, por cierto, a la empresa esta de sus amigos que decía yo antes. Y esto no es una cosa que diga yo solamente, porque, atención, incluso hasta el propio Federico Jiménez Los Santos diciendo lo siguiente sobre todo este asunto y estos dos. Ese tándem, o sea, Kiko Méndez Monasterio. Y como me mandó a mí una nota de rectificación, sigo esperando. Y Gabriel Ariza, que son los dueños de esta empresa que os decía. Que al mismo tiempo tiene las ramificaciones que le pagan a su mujer. Su partner, su socio, Gabriel Ariza, me diga qué otros medios, a qué otras empresas, su empresa Tizona Comunicación, que es la mitad de Kiko Méndez Monasterio y la otra mitad de Gabriel Ariza, que le pagan a Disenso, que ha recibido más de 7 millones, la fundación esta que os decía, de euros, supuestamente para la Gaceta de la Iberosfera. Aclaremos también, la Gaceta era la Gaceta de los negocios. Echaron a Carlos Dávila por un artículo contra el Yunque. Inmediatamente después, no sé si me equivoco, si no rectificaré, el director fue Kiko Méndez Monasterio. Es decir, estamos hablando de un negocio particular que se hace en un medio de comunicación, que es el tinglao de Julio Ariza, ya no sé cómo se llama. Se llamó Intereconomía, se ha llamado, ahora no sé si es Toro Becerro de Oro, probablemente. También Becerro de Oro. Bueno, pues el toro o el becerro. Bueno, esto yo sigo esperando que me digan qué otros clientes tienen, porque si resulta que la empresa esta suministra a una fundación de la que es patrono vitalicio Abascal, que pertenece a un partido del que es presidente Abascal y cuyos dos máximos responsables de asesores, etcétera, son los dueños de Tizona Comunicación, que son Ariza y Méndez Monasterio, díganme cuál es la diferencia entre lo público y lo privado en Vox, porque no la veo. Bueno, pues está bastante claro y aquí este señor, Federico Jiménez Los Santos, todavía no sabía lo de su mujer. Claro, imagino que deberá estar subiéndose por las paredes. Incluso la extrema derecha mediática, como en este caso Federico, pues saben perfectamente lo que está ocurriendo dentro de Vox. ¿A quién más contratan? ¿Para quién más trabajan la empresa esta de estos dos señores? Pues para nadie más, para Vox y para la fundación de Vox, y que casualmente también presida Abascal. Y por detrás a su mujer 60.000 euros al año. Es que es increíble. Que está declarado y todo, por ahí no le van a pillar. Pero estéticamente, aquellos que dijeron que venían a acabar con los chiringuitos y demás, hombre, por favor. Por favor. Y está todo ahí bien hilado y bien atado, por supuesto. Que no caiga ni un euro fuera de la familia que controla eso. Insisto, Macarena Olona salió corriendo de ahí dentro. De todo por la patria, todo por la pasta. Bueno, y Espinosa Los Monteros y la mitad. Porque en las últimas elecciones perdieron 19 diputados y 700.000 votos. Y pocos me parecen. Y hoy, en el día de hoy, el fiscal general del Estado va a declarar como investigado ante el juez Hurtado tras el aval del Supremo a su nombramiento. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que habían pedido desde una asociación minoritaria de fiscales que se le quitase el nombramiento, que dejase de ser fiscal general del Estado, que ya es lo que faltaría, que desde el Tribunal Supremo le dijesen, tú ya no eres fiscal general del Estado, porque como has sido acusado de no sé qué, pues ya no eres fiscal general del Estado. Eso sí que habría sido un escándalo. Por fortuna el Supremo han dicho, córtate un poco, no vamos a aprobar esto, pero eso sí, vamos a llamarlo a declarar como investigado. ¿Y qué pasa? Ostras, por una cosa muy básica, que es que la semana pasada nos enteramos de que al novio de Ayuso le aplazaban, no por primera, ni por segunda, ni por tercera, sino por cuarta ocasión, su declaración. Que llevamos un año con este asunto del novio de Ayuso y ni siquiera le hemos escuchado todavía la voz, y va a declarar antes el fiscal general del Estado por el asunto del novio de Ayuso. Y por esa supuesta filtración de los correos, donde literalmente reconocía que había cometido 2 delitos de fraude fiscal. Que eso, independientemente de cómo se produjo la filtración, es algo que conocemos, que el tipo lo reconoció. Pues va a tener que declarar antes él, que el señor novio de Ayuso, Alberto Quirón, que lo llama Miguel Ángel Rodríguez. Es el mundo al revés, pero es lo que hay. Y por eso va a declarar hoy el fiscal general del Estado. Y mientras tanto, pues el novio de Ayuso de viaje en Estados Unidos y México, que dijo que estaba por ahí. No sé si volverá.
no sé si volverá. Porque como vuelva, pues antes o después le va a tocar declarar, pero lo que no tiene sentido es que vaya a declarar después de todo el mundo. Por cierto, también después de los periodistas del País, de la cadena SER, del diario.es y hasta del Mundo, que reconocieron que ellos tenían la información de los correos entre un fiscal y el abogado del novio Ayuso antes de que ni siquiera el fiscal general del Estado pidiese esa información. Es decir, que hay periodistas que han declarado una cosa completamente contraria a aquellos que están defendiendo que era el fiscal general del Estado el que lo filtra todo. Pero esas declaraciones de los periodistas han servido para algo, no. El juez Hurtado ha dicho que lo desestima, que no lo tiene tan en cuenta. Sin embargo, la explicación de Miguel Ángel Rodríguez, que también declaró, esa sí la tiene en cuenta, a pesar de que se ha demostrado que mintió flagrantemente en bastantes puntos. Mintió como testigo, cosa que constituye delito. Pero bueno, amigos, así es como funciona hoy en día nuestro mundo al revés, nuestra justicia particular. Y hoy declara el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Mañana veremos qué es lo que ha explicado, pero esto ya es problema del capítulo de mañana, amigos, porque yo, si hablo más de este asunto, es que me enfado. No es normal. No es normal y es de verdad el mundo al revés. Vamos ahora, como siempre, con nuestra cápsula del tiempo. ¿Qué es lo que ocurrió un día como hoy? La cápsula del tiempo. En clave Barroso. Hoy nos remontamos al 29 de enero de 1981, un día que sacudió los cimientos de la joven democracia española. En un momento de extrema tensión política, con rumores de golpe de Estado circulando por los cuarteles, Adolfo Suárez presentaba su dimisión como presidente del gobierno. En un emotivo mensaje televisado, Suárez anunciaba su renuncia sin que nadie me lo haya pedido, dijo, aunque la realidad era mucho más compleja y turbulenta de lo que sus palabras sugerían en aquel momento. La dimisión de Suárez se producía en un contexto de profunda crisis política y social. La transición española, ese proceso que había permitido pasar de la dictadura a la democracia, mostraba sus primeras grietas serias. El terrorismo de ETA se había recrudecido, con 1980 siendo su año más sangriento, la crisis económica golpeaba con fuerza con una inflación galopante y un desempleo creciente, los sectores más reaccionarios del ejército, nostálgicos del franquismo, conspiraban abiertamente contra el sistema democrático y Suárez enfrentaba presiones desde múltiples frentes. Dentro de su propio partido, de la UCD, las tensiones eran tremendas entre diferentes facciones que amenazaban con hacer implosionar la formación. La derecha lo acusaba, además de haber ido demasiado lejos en las reformas, mientras que la izquierda le reprochaba su gestión de la crisis económica. El rey Juan Carlos, que había sido durante un tiempo su principal apoyo, comenzaba entonces a distanciarse de él. Los militares, además que nunca habían perdonado la legalización del Partido Comunista, lo veían como un auténtico traidor. Lo que pocos sabían entonces es que la dimisión de Suárez no apaciguaría los ánimos golpistas, porque apenas 3 semanas después de su dimisión, el 23 de febrero, el teniente coronel Tejero asaltaría el Congreso de los Diputados en un intento de golpe de Estado que afortunadamente fracasaría. La democracia española sobreviviría, pero quedaría marcada por lo que algunos han llamado el síndrome del 23F, un temor latente al poder militar que condicionaría muchas decisiones políticas en las décadas siguientes. Un detalle poco conocido es que Suárez, en los días previos a su dimisión, había recibido informes detallados sobre la conspiración golpista en marcha. Su renuncia podría interpretarse también como una especie de intento de desactivar estas conspiraciones, aunque los acontecimientos posteriores demostraron que el peligro era más grave de lo que se pensaba y finalmente acabó ocurriendo igualmente. Viajemos ahora más atrás en el tiempo, hasta el 29 de enero pero de 1737, cuando nacía en Thetford, en Inglaterra, Thomas Paine, uno de los pensadores más revolucionarios y visionarios de su época. Paine, hijo de un fabricante de corsés, se convertiría en una figura clave de 2 de las grandes revoluciones del siglo XVIII, la americana y la francesa, dejando una huella imborrable en el pensamiento político moderno. Su panfleto, llamado El sentido común, publicado en 1776, fue crucial para convencer a muchos colonos americanos de la necesidad de la independencia. Con un lenguaje claro y directo, alejado de la retórica académica, Paine argumentaba que el gobierno monárquico era irracional y que América debía romper sus lazos con la corona británica. El impacto fue inmediato. Se vendieron más de 500.000 de copias en un país que entonces tenía apenas 2,5 millones de habitantes, convirtiéndose en el texto más leído
de la Revolución Americana después de la Biblia. Paine fue mucho más que un simple propagandista de la revolución. Sus ideas, además, sobre la democracia, los derechos humanos y la justicia social estaban muy adelantadas a su tiempo. En Los derechos del hombre, escrito en defensa de la Revolución Francesa, desarrolló una crítica demoledora no solo a la monarquía, sino a todo sistema de privilegios heredados. Esta obra le valió ser condenado a muerte en ausencia en Inglaterra, donde fue quemada su efigie. Le hicieron una estatua y la quemaron. En este mismo día, pero de 1886, nacía en Rianxo, en Galicia, Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, una de las figuras más importantes del nacionalismo galego y de la cultura galega del siglo XX. Médico, escritor, dibujante y político, Castelao dedicó su vida a la defensa de Galicia y de sus clases populares, convirtiéndose en un símbolo de la resistencia cultural y política gallega. Durante la Segunda República, Castelao fue diputado y trabajó incansablemente por el Estatuto de Autonomía de Galicia. Tras el golpe fascista de 1936, se exilió primero en Nueva York y luego en Buenos Aires, donde continuó su labor política y cultural hasta su muerte en el exilio en 1950. Allí en el exilio, Castelao mantuvo viva la llama de la cultura y política gallega y estableció importantes vínculos con otros movimientos nacionalistas y democráticos. Y finalmente nos trasladamos al 29 de enero de 1996, cuando el presidente francés Jacques Chirac anunciaba el fin definitivo de las pruebas nucleares francesas en el Pacífico Sur. Este anuncio marcaba una victoria importante para el movimiento antinuclear y pacifista internacional, que durante décadas habían luchado contra estas pruebas que devastaban el medio ambiente y que ponían en peligro la salud de las poblaciones locales, y en el caso también de que se utilizasen de las internacionales. Las pruebas nucleares francesas en la Polinesia francesa, principalmente en los atolones de Mururoa y Fangatuafa, habían comenzado en 1966. Durante 3 décadas, Francia realizó 193 pruebas nucleares en la región, 46 de ellas atmosféricas, con consecuencias evidentemente devastadoras para el medio ambiente y la salud de la población local. Los efectos de estas pruebas continúan hasta hoy en día. Estudios recientes han demostrado tasas elevadas de cáncer y otras enfermedades entre los habitantes de la Polinesia francesa. Muchas gracias a la potencia colonial. La decisión de Chirac no fue realmente voluntaria ni por lo bueno que era, sino por el resultado de una intensa presión internacional y de masivas protestas. La última serie de pruebas nucleares, iniciada en el 95, había provocado un boicot internacional a los productos franceses y protestas globales. Las imágenes de activistas de Greenpeace enfrentándose a los buques militares franceses se convirtieron en símbolos de la lucha antinuclear. El fin de las pruebas nucleares francesas en el Pacífico marcó un punto de inflexión en la lucha contra las armas nucleares. Sin embargo, la victoria fue agridulce, porque Francia ha sido criticada por no proporcionar una compensación adecuada a las víctimas de las pruebas nucleares, y los efectos ambientales y sanitarios de décadas después de pruebas nucleares continúan afectando a la región. Esta victoria del movimiento antinuclear nos recuerda que la lucha colectiva y la presión internacional puede lograr cambios significativos como este, incluso frente a los intereses de las grandes potencias, pero también nos alerta sobre la necesidad de mantener la vigilancia, porque aunque las pruebas nucleares hayan cesado, la amenaza nuclear, por desgracia, sigue presente en un mundo donde las tensiones geopolíticas no dejan de aumentar. Y hasta aquí nuestra cápsula del tiempo. Vamos con las preguntas y respuestas. ¿Y tú? ¿Qué opinas? En Clave Barroso. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Y tú qué opinas?, donde os planteo una pregunta y después leo vuestras respuestas. Aquí Juan José dice: siempre nos hemos preguntado si no había un poco de pudor en el Partido Popular. Y mire usted por dónde nos aparece el señor Pons con sus comentarios. Es de agradecer, como es de lamentar, el servilismo de señora Ayuso y demás. No es vergüenza ajena lo que transmite, es asco elevado a la enésima potencia. Y esto es porque ayer vimos la carta que había escrito, el artículo que había escrito González Pons sobre Trump, quejándose y reivindicando de alguna manera como un pozo católico verdadero, que en parte de la derecha española parece que todavía aguanta. Por supuesto, Ayuso no. Ayuso salió rápidamente junto a Esperanza Aguirre a defender a Donald Trump frente a las palabras de González Pons, al que han calificado de extrema izquierda. Increíble. Dice Sonia: el PP y Vox hablan con la confianza de que mucha ciudadanía desconoce las competencias y funciones del Congreso de los Diputados y el Senado y se quedan con los titulares sin leer el texto completo. Hay mucho desconocimiento en política, incluso dentro de los propios políticos, pero una vez pillados juegan al despiste y la manipulación. Y esto tenía que ver con que efectivamente hoy se iba a votar en el Senado, una cosa que no se podía aprobar en el Senado, pero que por desgracia ha quedado completamente diluida frente a el anuncio de la aprobación definitiva de un decreto ley, esta vez sí,
que saliendo adelante con los votos de Junts. Y JMMR dice, al PP le da igual este país, siempre se ha considerado los dueños del cortijo y solo les interesa el poder. Los jubilados les dan igual, siempre han votado en contra de las revalorizaciones y solo se mueven por los intereses económicos suyos y de sus amigos. Amigos, o más bien amos, en algunos casos diría yo. Internacionalmente, siempre van a estar al lado del poder económico y su patriotismo termina donde empieza su cartera. Siempre han sido débiles con los fuertes y fuertes con los débiles. En el ámbito de la justicia vivimos un momento nefasto. Vemos cómo se hacen investigaciones prospectivas a aquellos que les molestan. Y por otro lado, jueces que tapan a los delincuentes confesos. Vamos, que este país es un esperpento y debería estar a la cola de la lista de países en cuanto a calidad democrática. Bueno, lo que hemos visto ahora del juez Hurtado llamando a declarar al fiscal general del Estado, pues la verdad que sí que te hace pues, enfrentarte a la realidad diaria de la política española con una cierta pesadumbre, ¿no? En fin, me gustaría que me comentaseis para el capítulo de mañana qué pensáis sobre esta salvada de última hora del decreto de pensiones. Si creéis que los presupuestos generales pueden salir de esta manera, sobre el ridículo del PP votando lo que votaron en contra en el Congreso, votándolo a favor del Senado, que no tiene efectos reales, y sobre la mujer de Abascal, amigos y amigas. ¿Qué os parece, después de tanto hablar de Begoña Gómez, que resulte que la mujer de Abascal estaba cobrando de un chiringuito propio del partido 60.000 euros al año? Increíble, ¿cierto? Ya sabéis, una R, 2 puntos y vuestra respuesta. Por cierto, en el capítulo allí pusiste bastantes respuestas, estoy encantado porque me las leo, bastante largas, pero cuando son muy largas no las puedo leer en directo porque si no se me descuadra esta sección y es demasiado larga. Así que si podéis hacerlas, bueno, pues un párrafo de 5, 6 líneas como muchísimo, o menos, si es posible menos, mucho mejor, porque así podré leer más opiniones, que siempre es mejor poder leer cuantas más mejor. Y hasta aquí el capítulo de hoy, amigos y amigas. He conseguido sobrevivir con la voz que tengo hoy, con algunos cortes que no vais a ver porque he ido parando cada vez que tenía que toser y refrescarme con un poquito de agua, pero hasta aquí el capítulo de hoy, miércoles 29 de enero. Yo soy Alan Barroso y esto ha sido Clave Barroso. En Clave Barroso.